gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bendigo a los que han llegado aquí al auditorio, a los que se conectan a través de Meet en este día. Y retomamos este tema de los montes, ¿cierto? Los montes de influencia o esferas de influencia. Y estábamos viendo hace 15 días monte de la educación, ¿cierto? Tico les compartió unas diapositivas ahí en el WhatsApp, pero ya le pasé a él para que ahora más tarde comparta todo el material completo para que usted lo tenga del monte de la educación. Entonces la idea es que en las clases vamos a hacer lo central, pero a usted le queda el material para que profundice un poco más. Hay citas bíblicas que no vamos a leer acá por tiempo, pero las citas bíblicas y lo demás ya es su responsabilidad, como su tarea, de que usted revise el material no solamente de esta clase, sino de las clases, profundice en ello y se prepare, porque así es, nos corresponde pues estudiar en el escenario de la clase. En el momento de la clase se imparte la parte, digamos, el eje, pero ustedes pueden ir avanzando, investigando mucho más sobre el tema, porque estoy seguro que Dios les va a hablar a través de estas palabras, a través del estudio. Y bueno, entonces vamos a ubicar aquí, hoy vamos, como les decía, vimos monte de la educación, ¿cierto? Y hoy vamos a ver el monte de la economía, las finanzas o las riquezas. Ese es el monte que hoy vamos a ver y vamos a abarcar. Entonces, yo tengo hoy que salir un poquito antes, voy a tratar, porque de terminar siquiera unos 10 minuticos antes, de la manera que vamos a ir un poquito derecho. Les voy a pedir ese favor también al apóstol David, que hoy se me presentó una situación que debo cumplir, pero aquí estamos cumpliendo también y vamos a hacer todo lo posible, no para correr, porque a mí no me gusta correr, sino para aprender. No se trata de correr, sino de aprender. Por eso queda el material también. Entonces, Tico, si me puedes ir ayudando con las diapositivas, podemos ahí. Ah, bueno, perfecto. No te preocupes, ahí la pones entonces. Listo. Entonces, mientras va cuadrando, vamos a iniciar el monte de la economía. El monte de la economía. Permítame que cuadre un poquito. Y vamos a recordar un poquito entonces lo que son los montes. Entonces están los montes de las comunicaciones, que ya lo vimos, está el material. Igual el monte de gobierno, de la misma manera. El monte de educación y ahora nos corresponde economía. Los otros montes que quedan es celebración o deportes y artes. Religión lo llaman algunos, yo lo llamo reino, que es la iglesia, y familia. Estamos como más o menos, podríamos en la mitad. Y el monte de la economía, recuerden el cuadrito que ahorita pues lo vamos a repasar un poquito. El monte de la economía, recuerden que cada monte identificamos un enemigo, ¿sí? Un principado o potestad, un ministerio responsable para tomar ese monte, una misión básica del ministerio asignado a ese monte y la clave que se encuentra en Apocalipsis 5:12. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a mirar que según Apocalipsis 5:12, si alguien lo tiene y lo quiere leer, lo puede hacer. Apocalipsis 5:12, vamos a encontrar entonces que ahí dice las riquezas. ¿Sí? ¿Alguien tiene Apocalipsis 5:12?
Entonces ahí dice riquezas y esa es la que corresponde al monte de la economía. ¿Listo? Sí, hermano, 5.12. Ya cuando una vez identificado, vamos entonces a avanzar. Apocalipsis 5.12. Si alguno lo va a leer, léalo bien alto. Ahí está entonces. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 5.12 está hablando de esos montes o esferas de influencia. Entonces, ahí están las riquezas. Con frecuencia, entonces, cuando hablamos de riquezas o de finanzas, ¿sí? O economía, se hace alusión a los recursos, al dinero, ¿sí? Y las escrituras nos hablan muy claro también sobre este monte. A nivel mundial, presidentes y líderes mundiales tienen una, digamos, una base política o un fundamento político o una plataforma política, pero muchos de ellos son elegidos o también rechazados al basarse entonces en la manera que manejan la economía de un país, lo que estamos viviendo y lo que se vive no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Hay una crisis económica, eso no lo podemos negar, esa es una realidad. Entonces todas las cuestiones relacionadas a, a lo que tiene que ver con las finanzas, como está en un antidiseño, no en el diseño del cielo, da como resultado que estas finanzas vayan acompañadas de avaricia, de codicia o de ruina y pobreza, o todo combinado. Porque no todo, no es necesario, o sea, no todo rico es codicioso, pero no todo pobre también es codicioso, pero hay pobres que son codiciosos, avarientos. ¿Sí? Yo les voy a ir dando las ideas para que nos rinda el tiempo y ustedes van tomando notica para que puedan de algo que les dé el Señor. Sí, cada latino ya nace y ya está debiendo plata. Lo que el hermano dice, eso es cierto. Gracias por ese apunte. Entonces, se define economía. Vamos a definir economía. ¿Cómo se logra definir economía? Hay varios conceptos, pero pues todos vienen a ser casi que lo mismo. Como un sistema de producción, distribución y consumo. Es el más sencillo. Economía, sistema de producción, distribución y consumo. Entonces es fácil que usted lo aprenda porque se produce, usted tiene una fábrica de camisas, las tiene que fabricar, producir, pero luego tiene que pensar en cómo las vende o distribuye en el mercado y conseguir quien la consuma. Sea que usted haga unas empanadas, sea que usted fabrique carros. Sistema de producción, distribución y consumo. Otra definición que existe para economía es el uso eficiente de los recursos. El uso eficiente de los recursos. Y cuando se aplica a nivel de un país, a nivel nacional, se define como el flujo y el equilibrio adecuado de la producción, distribución y consumo de recursos. O sea que aquí ya está más complementado, que es ya una economía debe responder o debe tener supuestamente el flujo y el equilibrio adecuado de la producción, distribución y consumo de recursos. Entonces se considera una economía sana o saludable
cuando hay una relación adecuada en estos tres elementos: un nivel, un balance en producción, distribución y consumo, porque si usted produce y no puede distribuir, pues hay un desbalance. O usted produce y distribuye, pero no le consumen, entonces todo tiene que estar nivelado. ¿Queda claro el concepto? Bueno, estoy tratando de que quede lo más claro. Entonces nosotros sabemos que a nivel mundial vemos las bolsas de valores, ¿cierto? Wall Street y todo ello. Los operadores de divisas a nivel mundial trabajan creando unas realidades económicas. Ojo, unas realidades, no unas verdades. Yo les dije al principio, hay una crisis económica, es una realidad, pero nosotros trabajamos en la verdad, que es la palabra de Dios. Esa es la verdad, Dios mismo. De resto son realidades supuestas, creadas, o aún rumores que trabajan en este monte. Y así funciona la economía. Entonces millones de dólares se intercambian todos los días en divisas. Hay gente que se dedica a la compra de divisas, ¿cierto? Acciones. Entonces todos los días, si nosotros fuéramos a Wall Street, eso es una locura. ¿Se han visto las películas que hacen sobre eso? Ha habido muchas. Y pues nosotros también, incluso en cada país, ¿sí? Y allí la gente compra acciones, vende acciones, compra porque van a subir las de Ecopetrol, pero sabe porque van a bajar las de tal cementos, diamante, y entonces a vender eso. Entonces se vuelve algo bursátil. Eso es lo que se refiere a la economía, las divisas mundiales. Entonces examinan los que trabajan en ello, examinan los últimos informes internos y externos sobre la salud o sanidad económica de una nación o aún del mundo, y determinan con eso el valor de las acciones. Asimismo se determina el valor de la moneda de un país. Por eso el dólar sube, baja, lo mismo de acuerdo al dólar, que es uno de los denominadores mundiales. Entonces va, por ejemplo, el peso colombiano. Entonces ahí es donde empieza a influenciar la economía en el país y aún en el mundo. Entonces muchos compran divisas que parecen estar fortaleciéndose, por decirlo así, de empresas o de entidades que se están fortaleciendo, y venden las que parecen debilitarse, se vuelven unos expertos, porque si no están pendientes de eso, sus divisas que tienen y la empresa cae o la entidad cae, ellos también pierden. Entonces ellos venden rapidito, son muy hábiles. Entonces una venta significativa puede de la moneda, digamos, puede crear su propio efecto cascada, y los operadores se vuelven expertos en hacer efectos cascadas o naipe. Ya voy para allá, que me desconcentro. Entonces se deshacen de divisas tan solo porque ven que otros están deshaciendo de ellas. Quiero hacerme entender. Entonces, un operador de divisas o un accionista, por decirlo así, compra divisas porque ven que esa empresa o esa entidad va subiendo, entonces compra, y el otro ve que está comprando, entonces también compra. Es como las apuestas, ¿sí? Entonces va y compra, pero resulta que ve que otros están vendiendo, entonces también vende. Y hay unos que se vuelven expertos para hacer que otros vendan sus divisas, crean unas realidades para hacer que otros vendan rapidito y ellos compran, y resulta que la empresa lo que hace es fortalecerse. Entonces es una carrera bursátil. Dígame, hermano, rápidamente. Para allá vamos. Es una ilusión. Sí, hermano. Déjame continuar con la clase. Yo sé que tus aportes son muy buenos, pero lo que quiero es como seguir el hilo. Entonces, lo que él dice es una ilusión. Entonces, la actividad diaria de ellos en su parte económica determinan la salud financiera de una nación. Ahí sobre eso, por más que sea una ilusión o por más que sea una realidad creada por algunos, eso es lo que está ahorita determinando la economía de un país y aún de la nación. ¿Sí? Entonces ahí es donde quiero hacerlos llegar.
cómo está el monte de la economía, cómo se está manejando. Entonces la gente vive pendiente de cuánto está el dólar, de cómo está la economía, el valor de las cosas. Eso es una realidad, eso no lo podemos quitar. Que las cosas van subiendo, que la gasolina sube, que todo esto, el monte de la economía, tiene una influencia, pues mejor dicho, tremenda. Todos necesitamos el dinero. Eso no podemos decir que necesitar el dinero o usarlo es pecado. No, necesitamos el dinero. Lo malo del mundo no es el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, es posible que una persona esté haciendo todo lo correcto, esté pagando sus deudas, puede tener un plan sólido de pensión, de retiro, y puede aún mantener una buena cantidad de dinero en sus bancos, o en sus cuentas, o en su bolsillo, disponible. Lo puede tener. Pero cuando viene un hecatombe económico, un tsunami económico que viene como una cascada y ven todo esto, muchos se desestabilizan, ¿sí? Porque esto lo crean los operadores de divisas. ¿Sí? Estas, digamos, realidades aparentes. Entonces, muchas personas que tienen una estabilidad económica saludable han perdido literalmente todo muchas veces, de la noche a la mañana. Gente que se acostó con dinero y se despertó sin nada, porque empezó a dejar que esas influencias, entonces toda una vida entera de ahorros, de buenas decisiones económicas puede ser arrebatada en un instante. Así funciona la economía. Y ahí yo sé que ustedes conocen más de una persona que por un error financiero o por un error pierden. Y esto no solamente los grandes economistas, un empresario, un microempresario, porque muchas veces basan la fe o su proyecto es en lo que diga la economía mundial y en lo que digan aquellos operadores. Entonces, los mercaderes, ¿sí? Los mercaderes que son los cananeos, recuerden que ya vamos a mirar eso, porque el pueblo cananeo era mercader por excelencia, y de ahí vienen muchos mercaderes, dirigen este monte no con estrategias económicas tan fuertes y tan organizadas, sino más bien pudiéramos decir que los mercaderes son estos operadores de bolsa, y lo dirigen más a través de miedos, rumores, confidencias e ilusiones. Esa es la forma en que se está manejando la economía, sencillamente. Miedos, rumores y confidencias o rumores así que le están diciendo que esto lo sabe tal, que eso no lo sabemos sino tal y tal y tal, que es lo que va a pasar económicamente. Pero todo eso lo crean con ese propósito. Entonces así se afecta entonces también que la economía mundial, las compras y las ventas de títulos, de acciones, de valores, ejemplo Wall Street como les había dicho, y bueno, todo lo que sea la bolsa a nivel nacional y mundial. De la misma manera, entonces viene lo que es la especulación, ¿sí? La acaparar en el mercado y crear reacciones exageradas en el cambio de las divisas. Entonces por eso a veces el dólar cae estrepitosamente o en un país, por ejemplo, o baja o sube. Bueno, tiene que ver mucho con todo esto. Entonces el mercado de los valores es volátil en cuestión de instantes. Usted puede estar fortalecido de un momento a otro. ¿Pero por qué esto? Porque está hecho sobre ilusiones, sobre rumores, en confidencias. Entonces la economía es un monte complejo. Yo creo que ya en lo que les di explicación a ustedes, estamos hablando de economía y eso que esto es un pincelazo. Entonces, como es un monte complejo, como que uno trata de, bueno, ¿cómo entiendo esta parte? Sin hablar de ecuaciones, sin hablar de operatividad, sin hablar de... Pero es muy sencillo de entender cómo opera. La economía opera sencillamente bajo la ley de oferta y demanda. Oferta y demanda. Usted tiene un producto, usted tiene que
ofrecerlo para que se mueva, para que ese negocio sea el que usted tenga una demanda y la gente diga, oiga, esas empanadas son sabrosas. Se va cogiendo ese buen nombre, por decirlo así, y su negocio puede ir creciendo, ya sea el que usted, Dios le dé. Pero se mueve bajo la ley de la oferta y la demanda. Entonces, lo que en esta parte se complica un poco es que ningún recurso tiene un valor real determinado. Aunque sea la economía, no hay un valor percibido. Hace que todos los recursos estén sujetos a los cambios de valor. Por eso la economía de un país depende de todas estas acciones, negociaciones de unos pocos que están en la cima de este monte, para luego afectar a los que están en la mitad y mucho más a los que están en la base. Por eso mismo se ve ese sistema piramidal tan fuerte y esa descompensación e injusta que es la economía. Entonces, por decir ejemplos, los incas o nuestros antepasados indígenas tenían tanto oro en abundancia que era un material más para ellos. Por eso hacían todo en oro, porque era un material precioso, les gustaba porque brillaba, porque adornaba. Entonces para ellos era como decir ahorita para nosotros un material que vale, pero por decir algo, con que se hacen las sillas, ¿sí? O las hojalatas, o algún elemento, ¿sí? Que no tuviera, pues no que no tuviera valor, pero que era usual para ellos hacer cosas en oro, hacer una vasija en oro, hacer sus adornos en oro. Pero una vez que aparecen los españoles, ¿sí? Que van y miran todo ese oro que ellos, para ellos eso era preciado, entonces el oro ya pasa de ser un material, digámoslo, como el hierro o como la misma hojalata de pronto, porque todos lo hacían en oro. Entonces hacían canalones, macetas, bueno, todo tipo de cosas. Pero cuando aparecen los españoles, entonces la demanda del oro es general al resto del mundo, porque ellos dicen, allá hay oro. Y entonces empiezan, por eso es que traen espejitos y los cambian por oro. Pero ya la cuestión, la balanza se desequilibra, entonces ese oro empieza a ser en unos pocos que en España y Europa era muy preciado, y el valor del oro se incrementa totalmente entre los indígenas, hasta lo que ya conocemos. Ese es más o menos la forma de funcionar este monte. Ningún recurso tiene un valor garantizado. Y ahora empecemos a pensar con mentalidad de reino. Ningún recurso tiene un valor allí que esté garantizado. Los metales preciosos, las joyas, se atesoran. ¿Por qué se atesoran y por qué se vuelven valiosos? Porque son escasos. Entonces esa misma escasez los hace, por eso los hace valiosos. La comida, ¿sí? Los diamantes y todo lo que vemos. La comida que se vuelve escasa, pues se vuelve valiosa. Entonces ahora, usted antes decía, bueno, aunque sea un huevo con arroz me como. Ahora vaya usted, el huevo ya vale casi 1.000 pesos, ¿no? Vale 600 pesos, es bueno. Cuando decía uno a precio de huevo, eso está a precio de huevo. Ahora ya ha cambiado tanto todo, la carne. Bueno, la carne de pronto podemos decir, se consideraba que era de lo más costoso. Y como para algunos es un privilegio comer carne, ¿cierto? Por eso nosotros le tenemos que dar gracias a Dios. El agua, nosotros aquí en la ciudad, ahorita que nos están racionando, y ahí sí nos ha tocado bañarnos con el balde al lado. Pero usted casi no valora eso, porque usted no es sino abrir la ducha, lo valora cuando le llega el recibo, ¿sí? Pero es un recurso, pero usted va a La Guajira, que allá no hay. Es más, hay niños que ni conocen el agua limpia, no la conocen. Entonces mire cómo los valores son tan fluctuantes.
Entonces las cuentas de retiro, los fondos mutuos, las pensiones, las acciones, el oro, los diamantes, el petróleo, las cuentas bancarias, hasta las casas, bien raíz, todo bien material está sujeto a las fuerzas que van más allá de nuestro control, a los que están en la cima en el poder, y pueden provocar que en un momento podamos perder todo. Ahora, uy, pastor, usted vino aquí a sembrarnos terror. No, esa es la explicación de la economía, cómo funciona. Entonces, una crisis nacional es la realidad. Entonces, una crisis nacional puede provocar, y nosotros lo hemos visto y Dios nos guarde, que el gobierno emita un decreto para confiscar todas las propiedades. O no lo tenemos claros los ejemplos. Y aquí están haciendo el intento. Entonces todo eso se aplica en los niveles. Y si nuestro objetivo entonces es tomar este monte de la economía, si somos llamados al monte de la economía, usted puede decir, puede que yo tenga un llamado al monte de la economía, ya más adelante explicamos un poquito de eso. Pero esta parte que acabo de explicar debemos tenerla clara y comprenderla sin olvidarnos de tener la conciencia de ello. Entonces algunas situaciones de este tipo, uno puede decir, no, pero eso para que pase, eso es muy difícil. No, puede pasar, porque ha pasado. Ojalá que no pase en nuestro país. Por eso tenemos que estar orando, pero también actuando. Entonces, en muchos países esto es común, ¿sí? Deciden nacionalizar los negocios, la empresa privada y todo esto, y hasta las casas de la gente, las propiedades. El presidente que esté de turno puede hacerlo, puede emitir un decreto y puede hacerlo. Que se demora el proceso, pero puede hacerlo. Entonces, nada, absolutamente nada de lo material es un activo garantizado. Por eso es que no podemos poner nuestra confianza en los bienes. Entonces, porque puede venir una situación adversa. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué instrucción nos da el Señor en la palabra? Primera carta a Timoteo 6:17. Nos hace una recomendación. Primera Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Clase de economía bíblica. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ustedes se alegran con esa noticia? Estas son las buenas nuevas. Todo el panorama que les hice ahorita, claro, todos estaban como así. Pero cuando usted toma la palabra, la palabra de Dios, la verdad, lo que yo les acabo de hacer un panorama es de la realidad, pero ahora les estoy hablando de la verdad. Y la verdad siempre estará sobre la realidad. Entonces la verdad es que yo como hijo de Dios no dependo de lo que tengo en el banco, ni de si tengo un carro o no lo tengo, ni estoy alegre porque lo tenga, ni estoy triste porque no lo tenga. Estoy estable. El apóstol Pablo dijo, yo sé estar en todas las situaciones. Sé estar en abundancia y en escasez. Porque yo sé que en abundancia y en escasez Dios proveerá todas las cosas que necesito y ya. Entonces, ¿para qué nos afanamos por tantas cosas? Eso se llama codicia. Y el Señor nos está haciendo sabiamente la advertencia. Mire, todo lo que tengan material es incierto. Pueden perderlo. Y no es que Dios diga, no, es que es pecado que tengan una casa o que tengan dinero. Eso no es pecado. Nos metieron una mentalidad evangelicoide que era pecado vestirse bien. O ir a la universidad o trabajar. ¿Sí? O por ejemplo ser pastor y tener alterno un trabajo, eso era pecado, nadie puede servir a los señores, y es un contexto totalmente errado. Y muchos de los pastores, incluyéndome yo, cuando nos entregaron a una iglesia a pastorear, lo primero que hicimos fue ir a renunciar a nuestro sustento, a nuestro trabajo, y después empezar a vivir por fe, pero en una dimensión totalmente, esperando a ver si el hermanito podía traer el diezmo o la ofrenda, y el hermano más fregado que uno a veces. Y la iglesia no está para eso. Se va a los extremos. Entonces tú dices que es una balanza. No estoy diciendo que no diezmen ni ofrenden. Háganlo.
Ustedes son libres para hacerlo. Y cuando usted llena de ofrenda, no es que usted esté bendiciendo al pastor, se está bendiciendo usted. Se está bendiciendo. Pero obviamente ahí está sosteniendo la obra. Pero todo esto se dio por malas interpretaciones. Ahora, hay quienes se dedican al ministerio totalmente y está bien. No estoy en contra de ello y está bien. Les funcionó de esa manera. Pero más adelante vamos a mirar unas razones. Ahora, hay quienes pueden trabajar, tener alterno algo, porque así mismo hasta ayudan a sostener la obra, la fundación, lo que tengan. Esto ya está cambiando. Entonces a veces decían, no, pero es que si usted trabaja eso demuestra que es falta de fe. No, al contrario, trabajar es tener fe. Porque al contrario de lo que dice la canción, el trabajo no lo hizo Dios como castigo. El trabajo es de Dios. Lo que ya después el Señor puso por el pecado fue el esfuerzo y el sudor y las espinas y los carros, pero el trabajo lo creó Dios porque le dijo a Adán y Eva, administren la tierra. Ahí tienen trabajo. Sin agricultura no hay comida. Entonces, exacto. Menos mal que ustedes saben de qué estamos hablando. Entonces, vamos a mirar quién gobierna actualmente en este monte. ¿Quién gobierna? Acuérdense que hay un pueblo que gobierna, bíblicamente establecido según Deuteronomio 7. ¿Sí? Y Deuteronomio 7.1 nos dice que 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, ahí en la tierra que te voy a dar por heredad, las encontrarás. ¿Se acuerdan? Entonces se menciona también a los cananeos. Diga, los cananeos. Entre todos los feos, eteos, jebuseos, fereceos, todos esos feos, están los cananeos. Y son los que dominan o los que representan actualmente dominando en el monte de la economía. O sea que todos los que les hablé de operadores de bolsa y todo esto, accionistas y todo demás, y todos los que están en ese monte, actuando, influyendo, son lo que representan los cananeos. Porque las características de los cananeos era un pueblo mercader, comerciante. Los cananeos manejaban gran parte de la economía de ese entonces, de su entorno cultural, geográfico, bueno, lo que vivían. Eran habilidosos en los negocios, en la mercancía. Sí, señora, ya se la tomó, hermano, para no devolverme. Gracias. Entonces, la siguiente gran nación enemiga en ese orden de Deuteronomio 7 son los cananeos, y con frecuencia que se le llama Canaán, la tierra prometida. ¿Ahí? Ok, gracias. Que a veces se baja. Entonces se llama la tierra prometida a Canaán, ¿cierto? Y cuando por ahí hay una canción que dice, tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Entonces se relaciona a las pilas, se relaciona como la tierra prometida. Vamos a cambiar un momentico las pilas, hermanos. Uno, dos, tres, perfecto, ahora sí. Sí, yo sí Santiago como extraño. Es que aquí no alcanzo a oír bien el... Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, cuando hablan de Canaán, uno piensa como, esa tierra que la palabra dice, la tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Que es fértil. Y tenemos ese concepto con la economía. Fíjense cómo funciona espiritualmente. Entonces una buena economía y tú te imaginas que te fluye leche, miel, o sea que todo fluye. Pero lo que no piensas es en lo que vas a encontrar. Entonces, la palabra cananeo, ¿sí? En hebreo, se traduce como mercader, comerciante o traficante. Mercader, comerciante y traficante.
porque además de que ellos eran mercaderes, comerciaban, traficaban en algunos aspectos con mercancías. Por eso el tráfico de, de algunas cosas es tan importante y es tan clave para muchos, para muchas naciones. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, ahí creo que está bien. Ok. Entonces, también significa humillar, rebajar o someter. Ojo a estas palabras, a esta definición. Mercader, comerciante, traficante. Humillar, rebajar o someter. Y usted sabe que muchos con las riquezas humillan al que no tiene, o lo someten, o lo rebajan. Y es más, la misma persona, uno mismo, muchas veces se siente inseguro porque no tiene carro y el otro sí tiene. Porque no tiene casa y el otro sí la tiene. Porque no tiene trabajo y el otro sí lo tiene. Y usted basa su seguridad y su fe y su estatus o su estatus, digámoslo así, en lo que tenga, material. Error, ¿sí? Es al nivel general. Ojo, cuando yo digo usted, no usted está haciendo esto, no lo estoy juzgando. Digo a nivel general. Hay quienes, gracias a Dios, estamos entendiendo las cosas de manera diferente, pero tenemos que seguir creciendo en esto. Entonces, la palabra cana, la raíz cana, significa ferviente. Y entonces, neo, al juntar esta palabra, quiere decir avaro o pobre. Neo. Ferviente avaro o ferviente pobre. Son disyuntivas que pueden pasar de un momento a otro. Porque muchos han caído en la pobreza por ser avaros. En el ejemplo de las acciones. Van y venden todo allá porque este está creciendo y resulta que cayó y por esa avaricia y codicia es que muchos pierden todo porque les cuesta guardar. Porque llegan y no, entre más meto allá, pues más. O acaparan o todo. Entonces la pobreza y la codicia van muy cerca. Y mucha gente es tan pobre que lo tiene todo. Y otra gente es tan rica. Maneja someter a otros a la pobreza en el sistema. Y entonces los cananeos se oponen y se burlan a cualquiera que viva creyendo en la provisión de Dios, o sea, nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la provisión de Dios? Esos somos nosotros. Yo creo en la provisión de Dios. Y lo he vivido de manera sobrenatural. Y estoy seguro que ustedes también. Entonces, los gigantes que están ahí, en este monte de la economía, son los que se oponen directamente a que uno crea que Dios es el proveedor. Pero uno de los nombres de nuestro Dios es Jireh. ¿Se acuerdan qué quiere decir Jireh? Él es el que provee. El Señor es mi proveedor. Es uno de los nombres de Dios. Cuando el Señor se pone un nombre de esto, yo soy tu proveedor, o mi Señor es mi proveedor, es porque Él lo es. Él sí no habla con mentiras. Todo lo que Él dice es porque yo soy tu proveedor. Entonces, cuando aceptamos la filosofía cananea de vivir, estamos aceptando la desesperanza económica. ¿La cogieron? Cuando aceptamos la filosofía cananea, aceptamos la desesperanza económica. No hay esperanza.
Sí, señor. Todas esas guerras, farmacia, todo lo que se ve, hermano, de sistemas, ellos son cananeos. Porque todos lo crean con el propósito de crear una sociedad de consumo. O sea, todo lo que usted en las propagandas, cómprate ya el último modelo, esto, y si no la gente, hay gente que sufre porque no tiene el último modelo de carro. Y nosotros vamos felices en un Transmilenio. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque en el desierto el Señor nos enseña tantas cosas y usted puede estar como el apóstol Pablo. Si usted le llega en un carro, pues amén. Gloria a Dios por eso. Usted no va a decir, ay, no, no, no. No, usted lo recibe, ¿cierto? Un vestidito que le traigan nuevo ahorita, por ejemplo, que la pastora salga y le diga, la otra pastora, diga, camine que le va a comprar un vestido. Estoy profetizando. ella no le, ella no le va a decir, no, no, no. Uy, de verdad, Dios la bendiga, man, Dios le va a multiplicar, porque así es. A mí me ha pasado, lo digo para gloria de Dios. A mi esposa hay gente que la llama, pastora, mire, nos podemos encontrar en tal lado, la llevan a un centro comercial y le compran 2, 3 vestidos. Así es el Señor, ¿sí? Y aparte de eso, la ropa que usamos no se nos envejece. De verdad, hermano, yo tengo ropa de, ni me acuerdo de cuánto. Mejor dicho, me envejezco yo un poquito, pero la ropa no. De verdad. Entonces, a veces tengo un vestido que lo guardo por ahí, lo tengo, a veces mi esposa me dice, saque, saque, saque un poco de ropa porque, y sí, yo saco. Pero cuando doy algo, lo doy que esté bien, que esté bueno. Pero yo saco y llega. ¿Sí o no? Es que uno da y recibe. Y no lo hace por ese agüero, no es un agüero, es una verdad, es una ley del Señor. Y así el Señor repone. Entonces, el cananeo de la avaricia estará dispuesto a abrirte la puerta para que experimentes la avaricia, la codicia, ¿sí? Y también te abrirá la puerta aún para que experimentes hasta la pobreza, porque te va llevando a un sistema, como dice el hermano, todo esto que de la guerra es un negocio, todo es un negocio, todo, no, bueno, cuando ustedes empiecen a repasar este material, la riqueza espiritual que Dios les va a entregar es mucha, porque ustedes van a orar y yo estoy seguro que se van a volver expertos, no solamente en el monte de la economía, sino en todo lo que estamos viendo. Entonces, ya miramos que el pueblo allí que están en la cima son los cananeos. Ahora vamos a ver quién es la entidad espiritual, el demonio que está allí, porque es el mismo que adoraban los cananeos y es el rey allí, es el rey espiritual, rey con minúsculo. Ese es el mamón. ¿Han oído hablar de mamón? El dios mamón o el demonio mamón, que se traduce como mamón o Babilonia. Por ahí dice Babilonia. Toda corrupción. Esta palabra fue traducida al español en algunas versiones bíblicas como las riquezas o el dinero. El dios de las riquezas o el dinero. Y es considerado, y era considerado entre los cananeos y los pueblos antiguos, el demonio o el dios. Pues a ver, yo lo hablo como demonio, pero ellos lo llaman el dios de la abundancia. Más específicamente, el de las riquezas deshonestas. Y ahí ustedes se darán cuenta que muchos brujos, hechiceros, gente que anda con agüeros, aún, y todo ese, algunos que dicen creer en Dios, tienen unos fetiches por allá, unos muñecos, y dicen, ese muñequito es para que no le falte el dinero. Ese es el Dios Mamón. Y muchos cristianos de pronto todavía creen, se lo ponen de llavero. Ay, es que te me lo regalaron que con esto el dinero. O la matica de no sé qué la llaman por allá. Y ponen la matica no tiene nada porque la creó el Señor. Pero si usted pone la matica de sábila detrás de la puerta y la vuelve un agüero, es un agorero. Y si usted coge la matica, que no me acuerdo cómo se llama, la ruda o una que tiene varias hojitas que le dicen la millonaria,
Ay, coja esa matica y la pone en la sala de la casa, que no, eso no le falta la plata. Ahí está Mamón. Porque puso su confianza en la matica, pero la influencia espiritual real es el rey de la codicia, de la avaricia y de las ganancias deshonestas. Tremendo. Mamón es el rey espiritual en el monte de la economía, en ese sistema que estamos viviendo. Pero la palabra del Señor nos dice en Lucas 16:13, Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores. Eso sí está bien enfocado de esa manera. No es que si usted es llamado al ministerio no puede trabajar o no puede tener una empresa o no puede ser un empresario. No, usted puede porque usted como hijo de Dios también tiene el derecho a trabajar y el deber, además. Ahora, el trabajo de pastor, porque algunos dicen, no, es que como es pastor, a un niño le preguntaron, la profesora en el salón, bueno, ¿cuáles son las profesiones de su papá, de sus papás? Entonces dice uno, mi papá es mecánico, el otro es médico, es comerciante, ok. ¿Y el suyo? No, él no hace nada, dice el niño. ¿Y por qué? Dice, no, es que él es pastor. Ese es el concepto. Pero los pastores, quienes servimos a Dios, tenemos muchísimo trabajo. Pero lo mejor de eso es que nos paga el mejor de todos, el dueño del oro y de la plata. Entonces dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder, mire lo que dice aquí, no pueden servir a Dios y a las riquezas. No dice no puedes tener a Dios y a las riquezas. Puedes tener a Dios y tener riquezas, porque ejemplos bíblicos hay muchísimos. Pero es que usted no puede amar más a las riquezas que a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo sencillo. Pastor, es que no tengo trabajo. Por favor, ore por mí porque es que necesito un trabajo. Bueno, hijo, vamos a orar. Padre, bendice a tu hijo, dale trabajo. Le sale el trabajo y el hermano no vuelve a la iglesia. Y mi hijo, ¿por qué no volvió? Es que tengo mucho trabajo. Vivo muy cansado. Es que el único día que tengo para descansar es el domingo. Es que de verdad me toca. Hombre, y usted no ha entendido que en la presencia del Señor usted descansa, que congregándose con los hermanos usted coge fuerzas, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué pasó con la persona? Está amando más el trabajo. No, yo no puedo perder el trabajo. Pose su confianza, como dice la hermana, en las riquezas. Y ahí no lo está dominando el rey de reyes, o no lo está gobernando más bien el rey de reyes, sino lo está dominando Mamón. Así de sencillo. Entonces, a eso se refiere. Mamón lucha por ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y todo demonio luchará por ocupar y desplazar el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón, en tu vida. Y tratará siempre de persuadirnos de que la fuente de toda provisión verdadera y de toda paz y de toda felicidad son las riquezas. Y eso está convencido mucha gente. Ay, si yo tuviera. Pero hay gente que usted ha tenido que aconsejar que está con llena de riquezas y está llena de problemas. Entonces, yo he conocido a mucha gente con dinero que dice, ¿son felices? No son felices. Entonces es un sistema tan engañoso, pero es una red tan llamativa, ¿sí?, que la mayoría de nosotros corremos el peligro de quedar atrapados en esa red, en algún grado. Entonces la influencia de Mamón se manifiesta como un exceso, como un deseo excesivo de dinero y riquezas, es decir, avaricia. Y la palabra nos dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ve que lo que dice la palabra es completa. Y fueron traspasados por muchos dolores. Tremendo. Entonces Mamón está allí gobernando.
en la economía. Bueno, nos faltaron hoy las diapositivas, pero bien, ahí ustedes van a tener material con diapositiva y todo. El amor por el dinero es una señal de que alguien entonces está gobernado por Mamón o por Babilonia, porque es el rey en este sentido. Entonces, usted puede hacer una prueba sencilla de corazón, de corazón interno a usted con el Espíritu Santo. Y usted le puede decir al Señor, y yo lo he hecho. Entonces, si usted prueba, si la idea del dinero a usted le produce euforia, wow, uy, dinero, ¿sí? En cierta medida puede ser poquita o alta, o bueno, usted mide, aún usted se encuentra bajo la influencia de Mamón. Si usted es codicioso o tacaño, de la misma manera. Obviamente, todo es un equilibrio, tiene que ser medido. Yo tengo una hija que es demasiado generosa. Entonces le digo, ojo hija, no sea tan botada, dice uno, ¿no? Tan generosa. O sea, mira las cosas porque es tan generosa que a todo el mundo, venga, y después ella se queda, no señor, mira, lo que ella hace sí es muy bueno. Lo primero que hace apenas le pagan, y siempre lo ha hecho desde pequeñita, el diezmo. Y Dios la respalda a esa muchacha, tremendo. Ahí se ve la recompensa. Lo primero que saca es el diezmo. Pero si ella alguien se le acerca y dice, es que no tengo para Dios, venga, 20,000. No tengo hambre, caminen. Muy generosa, gloria a Dios por eso, pero tiene que tener una medida. Todo tiene que tener una medida, no es que seamos tacaños. Y yo estoy seguro que usted siembra en un hermano, eso se sobreabunda en su vida. Eso lo hemos vivido. Entonces, si usted está bajo la influencia aún siente mucha euforia por el dinero, mucha como a ver cómo hago, entonces, ojo, ahí sabrá que usted no puede tomar un monte como la economía, porque usted todavía está bajo la influencia de ese demonio. Y eso funciona para todos los montes. Si acordémonos de gobierno, si usted es orgulloso, impetuoso, usted lo primero que tiene que hacer es bajar su orgullo para poder entrar al monte de gobierno, porque en el gobierno lo maneja Lucifer, ¿se acuerdan? Y él es el padre del orgullo y de la mentira. Y asimismo en este monte, si usted tiene esa euforia por las cosas materiales, entonces usted tiene que examinarse, porque si usted entra con mucha codicia, euforia o ambición, está bajo Mamón. Entonces, al entrar a pretender tomar este monte como hijo de Dios, al contrario, va a ser absorbido por el sistema. Y no se trata de eso. Entonces, vayamos a la palabra, busque ahí Apocalipsis, yo les voy a leer aquí, Apocalipsis 18, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 18, del 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, póngale cuidado a esta parte final sobre todo, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes de la tierra, los gobernantes, y los mercaderes, resalte ahí, y los mercaderes, o sea, y los cananeos de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Sistema económico, como lo decía mi hermano. Todo está en la Gran Babilonia, fraguado en negocio. Entonces, nos habla la palabra de un tiempo en el cual este sistema económico que estamos viendo va a colapsar. Y esto es pronto. Algunos piensan, no, pues cuando el Señor venga y me lleve, no, hermano.
Estamos, o sea, hace 20 años yo decía, yo creo que, porque como me han enseñado, yo creo que cuando pase eso, de que de toda esta degeneración, todo, yo ya estoy en el cielo, y resulta que no. Entonces, para que nos ubiquemos, Dios no va a venir ya, ay, ya está en la tierra de la tribulación, voy por mi iglesia. No, el Señor va por una iglesia preparada, que está en medio de todo ese caos, pero está haciendo luz y haciendo el cambio. Ya entró en funcionamiento el nuevo sistema cuántico. Cerremos los micrófonos. Bien, entonces, la riqueza en sí no es que vaya a decaer. Ojo con lo que les voy a decir. La riqueza en sí no va a decaer. La riqueza no va a desaparecer, hermanos. ¿Por qué? Porque la riqueza es de Dios. El oro y la plata son del Señor, eso no desaparece, hermano. Es que el dinero está ahí. Lo que pasa es que lo acaparan. Y algunos tienen la astucia de cogerlo o de hacerlo. Yo he oído a comerciantes que dicen, el dinero está ya hecho. Toca es saber cómo obtenerlo. Y hay quienes son especialistas aún en trabajar con el dinero de otros. Y no es malo, es una habilidad. Es malo siempre y cuando usted se vuelva bajo mamón en codicia y avaricia. Pero si usted lo hace conforme, que es lo que vamos a ir mirando, a Dios es bendición. Entonces la riqueza no va a decaer, pero el sistema de comercio o económico, ese sí va a decaer. El sistema actual de dominio de los comerciantes, los cananeos, ese sí, como dice, ha caído la Gran Babilonia. Se cae porque cae. Como los gobiernos nefastos, todo eso cae. Por más que se crean empoderados, todo eso cae porque Dios lo ha determinado así. Entonces, cuando leemos esta palabra, dice, ha fornicado. Compara el sistema económico con fornicación. Es infiel. Porque usted cuando quiere más las riquezas que a Dios, usted es un adúltero. Usted es un fornicario. Porque usted está traicionando a Dios con unos bienes materiales. Así sencillo. Entonces es infiel cualquiera que busque su provisión en cualquier otro lado que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro proveedor. Y Él nos da la sabiduría para hacer los negocios, para manejar la economía. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? A nosotros ahí mismo en Apocalipsis 1, del 4 al 6. 1 del 4 al 6. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, Babilonia. Salgan de ese sistema para que no sean partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 1, del 4 al 6. Dios se ha acordado de sus maldades, darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, el vino de su fornicación, prepararle el doble. ¿Qué quiere decir? Que la gran ramera, Babilonia, prepara un vino, un deleite, que emborracha a la gente en codicia, la embriaga de poder, y por eso, por riquezas, muchos se pierden. ¿Cuántas mujeres hoy en día se están prostituyendo por dinero? Y como les pagan bien, y esto se vuelve su Dios. Todo eso que usted ve o usted no ve, sino que usted sabe que está en las redes, la prostitución, la webcam, todas esas cosas horribles, y no solo de mujeres, sino de muchachos, de niños, el tráfico de todo eso, es dinero, el tráfico de humanos, el tráfico de órganos, bueno, son cosas aborrecibles. Entonces, para poder tomar por completo el monte de la economía, tenemos que salir de la influencia de Babilonia. Para poder tomar por completo el monte de la economía, tenemos que salir de la influencia de Babilonia. Y la marca de la bestia, que habla Apocalipsis 13, puedes tomar nota ahí y leer luego, Apocalipsis 13 del 17 al 18,
nos da una idea de un carácter económico, porque dice que no podrán comprar ni vender si no tienen esa marca. O sea que en el monte de la economía está la marca de la bestia. Porque ahí dice claramente, y no podrán comprar ni vender. Y habla que todo se va a subir de precio terrible. Y el que no tenga la marca no va a poder comprar ni vender. Entonces va a decir la gente, o decimos los cristianos, uy, menos mal que para esa época yo ya no estoy. Bueno, no me quiero meter en esos temas, lo dejo al maestro David Borges, pero la marca de la bestia se puede expresar de muchas maneras. Entonces, el juicio final de Babilonia, ¿sí?, está en el monte de la economía, está la marca de la bestia. Sí. Entonces, ahí se resume el plan de Dios para los últimos tiempos. Babilonia significa confusión, ¿cierto? Babilonia significa confusión por la mezcla, más exactamente. Por ello en la escritura dicen que se le pagará doble por la bebida que ha preparado para confundir las gentes. Sirve un vino seductor, ¿sí?, y hasta el pueblo de Dios puede ser intoxicado por esa bebida. Que no es exactamente una bebida, es una manera de hacerlo entender. Gracias por la palabra, es una influencia. ¿Se está viendo qué, Mara? Claro, esa embriaguez de ese vino de influencia. Entonces Mamón y Babilonia representan el poder en la cima del monte de la riqueza, pero nosotros los hijos de Dios, llamados a este monte, debemos desalojarlo. Acuérdense que todo lo que entendemos y estudiamos de los montes, quienes están en la cima, es entendiendo que nosotros debemos poner en la cima al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y es la iglesia la que hace la labor. Él podría, como Dios, hacerlo, pero Él deja la labor a la iglesia. Y nosotros, sus hijos, estar también en la cima de este monte, alineados a su palabra, a su verdad y a su espíritu. Les recomiendo que lean Apocalipsis, y especialmente esas partes, Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, empiecen a estudiarlo, pídanle al Señor la sabiduría. Entonces ahora miremos en este monte de la economía el ministerio asignado, de los 5 ministerios que nos habla la palabra de Efesios 4. El ministerio asignado, ojo a esto, el ministerio asignado a la economía es el profeta. ¿El profeta qué tiene que ver? Vamos a ver qué tiene que ver el rol de los profetas en el monte de la economía. Entonces, el ministerio del profeta está designado para tomar este monte. La Biblia habla de una futura transferencia de la riqueza. Cuando el Señor nos dice en Isaías 61:6, Isaías 61:6. Isaías 6:1-6. La Biblia habla de una futura transferencia. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Cuántos creen esta promesa? Para todos los hijos de Dios. No va a decir, no, eso es del Antiguo Testamento, eso era para allá. No. La palabra de Dios es para siempre. Y Dios me está diciendo que yo comeré la riqueza de las naciones, yo lo creo. Y también dice en Isaías 60:65, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ojo, estoy hablando de lo que dice la palabra, no estoy enseñando doctrina de la prosperidad. Es lo que dice la palabra. Amén. Y lo que tú debes creer que el Señor lo hará cuando en tu corazón no haya codicia, y se haya salido tu corazón del sistema babilónico y estés en el reino.
en el diseño de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice algo muy importante, Josafat lo dijo en segundo de las Crónicas 20:20. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, ¿cierto? Creed a sus profetas y seréis, ¿qué? Prosperados. Eso quiere decir que el profeta tiene un papel fundamental en las finanzas. Pero estoy hablando de profetas alineados, no de profetas falsos, ni de adivinos. Estoy hablando de hombres y mujeres con ministerio profético alineado con el Señor. Entonces, prosperar. La palabra prosperar es la misma que describe cuando dice que José era un hombre próspero. ¿Cuántos se acuerdan de José? Génesis 39. Dice Génesis 39:2. Hay un rol para desatar, bueno, no dice Génesis, alguno búsqueme Génesis 39:2 porque no lo anoté aquí, por favor. Así que, de acuerdo con Génesis 39:2, lo que nos diga, hay un rol para desatar la prosperidad. Y ese rol está, dígame, ¿verdad? Duro. El Señor estaba con José, y dice la Biblia, ahí en Génesis 39:2, que fue un varón próspero. ¿Dónde? En Egipto. O sea que usted y yo podemos ser prósperos en Egipto. Podemos vivir en Colombia, o en Israel, o en Estados Unidos, o en Venezuela. Sí, señora. Amén. Allá viva. Podemos estar en la mitad del desierto, pero el Señor está contigo. En ese alineamiento, ahí Dios te sostendrá. Y aún, como José, podrás bendecir a otros. La unción de José es muy clave para los tiempos de hoy. ¿Sí? O la manera como operó el Espíritu Santo o el Señor en José. Entonces está ahí en los profetas. Ustedes saben, bueno, sigamos para no, pero José era un profeta. De ahí que la escritura entonces es muy clara también y muy tajante cuando identifica a los falsos profetas. Por eso les dije, no estoy hablando de profetas falsos. La escritura identifica a los falsos profetas. Usted también tiene que identificarlos. Porque son aquellos que van, como dice la palabra, tras el error de Balaán, que fue el que se dejó comprar por allá para maldecir al pueblo de Dios. Eso lo va a encontrar en Judas 1:11 y en segunda carta de Pedro 2:15. Judas 1:11 y segunda de Pedro 2:15. Entonces, un profeta falso, segunda de Pedro 2:15, un profeta falso es motivado por la ganancia. Un profeta falso no es porque dijo algo y no le salió, no. Yo conozco profetas falsos que dicen y todo les sale. ¿Sabe por qué? Porque trabajan el don que Dios les dio, pero están en pecado. No tienen carácter, no tienen el carácter de Cristo. Se mueven en el don y así pasan todos los ministerios. Por eso usted ve que muchos hombres, mujeres, milagros, sanidades, señales, pero de pronto le ve una historia de fornicación, de adulterio, de pecado, de codicia. Y usted, ¿cómo así? Pero si predicaba tan bonito, si enseñaba tan bien, o si enseña, o si dice, está moviendo en el don, y los dones no son santidad. El don lo dio Dios a los hombres, no lo quita. Pero por eso el Señor después les dice, apartados de mí, yo nunca los conocí, pero Señor, en tu nombre hicimos y deshicimos y nunca los conocí. Entonces, muchos trabajan el don, están en todos los ministerios, pero en el profético que estamos hablando, entonces tenemos que identificar, un profeta verdadero no funciona por motivos monetarios. Porque yo he visto profetas falsos que van y ven a un empresario, se dan cuenta que la persona es empresaria y se van y dicen, yo veo detrás de ti una gran empresa
y veo no sé qué, eso es hechicería. Por eso el profeta tiene que estar cuidado. Yo soy profeta también. Ustedes saben que como apóstol no se mueven. Dios le muestra uno cosas auténticas y hay cosas que Dios le muestra a uno ni siquiera para decirle a la persona. Pero otros manipulan eso y dicen, uy, es que, y entonces le empieza a trabajar el ego a la persona, yo lo he visto, y después le dice, ¿me puedes dar una ofrenda de paz por la palabra que acabo de darte? ¿Para dónde se van esos? Para el infierno, si no se arrepienten. Y es por ello que entonces tenemos que salir de la influencia del monte para tener autoridad sobre ese monte. Funciona para todos los montes. Pero para nosotros los hijos de Dios, que tenemos la influencia del reino de Dios, hay innumerables tesoros que esperan ser descubiertos y sacados de la oscuridad de una manera profética. Alguien aquí mismo, cuando hubo un congreso, se me acercó y me dijo, apóstol, yo quiero que ore por mí, porque mi familia, porque eso, hay una mina y hace años estamos esperando que esa mina que está ahí no ha dado. ¿Usted cree en lo que Dios le puede dar y su autoridad? Párese frente a esa mina. Y en el nombre de Jesús, si usted no está esperando sacar esas esmeraldas para irse a pecar, a emborrachar, o hacerle mal a otro, o ofender o humillar a otro, si usted, en otras palabras, si usted no está bajo la influencia de Mamón, entonces usted puede pararse con autoridad frente a esa mina y declarar, dar la orden, en el nombre de Jesús, que esas esmeraldas broten. Parece una locura, pero así es. Yo lo creo. Tenemos autoridad. Entonces la gente escarba y escarba y escarba por años. No, pero es que ya estamos desgastados. No, usted puede pararse al frente. Pero si usted lo cree, y Dios hará que eso pase. Y lo que viene ahorita para este tiempo de manifestación gloriosa de los hijos de Dios, poderoso. Usted puede, hay mucha manera, ¿sí?, que usted puede de una manera profética sacar a la luz riquezas que están escondidas y ocultas, y no solo en la tierra, sino también en el cielo. Usted puede bajar del cielo ideas, no todo está hecho. Usted puede crear una fuente de combustible completamente nueva, y que ya las hay, pero el sistema no deja. Pero usted con autoridad, Dios le podrá dar remedios, beneficios, remedios sencillos, naturales, para enfermedades que parecen ser mortales. Y Dios le puede hacer la sabiduría, en tal planta está la sustancia, o eso no ha pasado. Eso pasa y seguirá pasando en estos tiempos con mayor auge. Entonces los tesoros no son, de pronto yo no estoy diciendo, no, esto todo va a ser así. No es que usted base su fe en eso. Tesoros hay en la tierra, tesoros hay en el cielo, tesoros hay para los hijos de Dios, pero el mayor tesoro es el Señor Jehová Jireh, mi proveedor. Entonces, no quiere decir que usted esté buscando esmeraldas por a toda hora. Si usted es esmeraldero, está bien. ¿Sí? Yo conozco una iglesia que se perdió, se cayó, porque resultaron con ese cuento que vamos a ir allí, que hay una, se fueron, la iglesia se dividió, todos resultaron en contienda y nunca sacaron nada. Ahí estaba dominando, era Mamón, todos iban era con codicia. Eso después le hicieron hasta brujería, no, eso fue terrible, y se acabó la iglesia. Entonces, eso es un cordón muy delgadito, un hilo muy delgadito, mis hermanos. Amén, a todos los que están allá también en la transmisión. Entonces, es por ello que viene una restauración profética desatada en toda la tierra. La restauración profética es importante. Sobre todos los demás dones, procurar la profecía. 1 Corintios 14.1. 1 Corintios 14.1. Sobre todos los demás dones de la profecía. La voz del Señor debe ser restaurada para la iglesia. La palabra profética más segura, la voz del Señor. Entonces, si tenemos en cuenta en Jehová Jireh, nuestro proveedor, nosotros, si vivimos en Jehová Jireh, nuestro proveedor, no necesitamos una cuenta llena de dinero en el banco, porque el banco del cielo
nos provee. ¿A cuántos les habla el Señor hoy? Hay un depósito en el cielo, que tal vez tú no lo veas, pero ahí está. Y tú tienes que estar seguro que todos los días el Señor te proveerá. Pero en tu corazón no puede estar la codicia ni la avaricia. Entonces, hermanos amados, ese es el sistema. Pero no importa si por el sistema perdemos nuestros fondos, o nuestras propiedades, o nuestro oro, o nuestro efectivo, o lo que sea. Porque el Señor puede proveer para todos nosotros. Y no es tratar de atesorar y abarcar. Gente que atesora y atesora y atesora, y la Biblia también se refiere a eso, ¿sí? Y luego ya termina enfermo y no puede ni disfrutar. ¿Sí? Y justificar esa acción como que es que yo tengo que planificar para el futuro, para el hijo. Yo no estoy diciendo que no pensemos en el futuro y que no planifiquemos, que no ahorremos. El ahorro es una muy buena costumbre, pero no pongamos nuestra confianza en el ahorro o en lo que tenemos en el banco, sino el Señor Dios, nuestro proveedor. Entonces, la cuestión no es sacar de Babilonia nuestro dinero. Ojo lo que les voy a decir, esta es una clave. La cuestión no es sacar de Babilonia a nuestro dinero, no es que usted vaya y saque la plata del banco y la meta bajo el colchón. No es tanto eso, aunque si Dios le guía en algún momento, pues eso ya sería algo específico. Pero no es tanto sacar de Babilonia nuestro dinero y nuestras acciones, sino sacar nuestra alma y nuestro corazón de Babilonia en estos momentos. Dios puede bendecir financieramente de diferentes maneras, incluso extraer de la misma riqueza de Babilonia para dártela a ti, si Él así lo desea y si tu corazón ha aprobado. Entonces acuérdense, a los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6:17, manda que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia. Amén. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Porque Mamón puede dar riquezas, pero usted no las puede disfrutar. Está amargado, está codicioso, avaro, no. Y hay gente que está así, ¿no? Entonces, acuérdate de Jehová tu Dios, porque el Señor te da el poder para hacer las riquezas. Y te da ese poder, ese don de hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, dice la palabra, como en este día. Deuteronomio 8:18, tome nota. Deuteronomio 8:18. Entonces, ese José en Egipto, que de esclavo, vendido por sus hermanos a esclavo, de esclavo allí a mayordomo, de mayordomo a la cárcel y de la cárcel a gobernador. Supo mantenerse en Egipto porque se mantuvo en el Señor, en Dios, en el reino. Tú y yo lo podemos lograr. La vida de José es la historia de ese hombre que a causa de su don profético, porque era un profeta, fue colocado a cargo de los recursos más importantes del mundo de ese entonces, Egipto. Entonces sí podemos llegar. El don de interpretar los sueños de José era verdadero, o sea, estaba el don, pero él era alineado. Entonces, José tenía el don. Hay muchos que tienen el don de interpretar sueños, pero no son alineados. Pero José era un hombre con el don y era un hombre alineado al reino. En todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice que era íntegro y le salió huyendo a la esposa de Potifar, que era hermoso. Si José se hubiera dejado seducir por Potifar, hasta ahí ni siquiera la Biblia hablaría de José. O de pronto sería un mal ejemplo. Pero José logró lo que logró porque se alineó con el reino, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo, entonces, la historia de José, que interpreta los sueños, nos da una faceta de esto. No de pronto sean títulos, ni capacitación financiera. Podemos capacitarnos, claro, pero hay algo más grande, y es el poder escuchar e interpretar lo que Dios dice y tener comunión con Dios, con su palabra, con su voluntad.
Entonces muchos hablan hoy en día que vendrá un tiempo en que el Señor va a levantar a muchos Josés, o hombres y mujeres tipos José, y yo lo creo, ¿sí? Para que salgan a relucir, digámoslo, llenos de la gracia del Señor. Porque dicha compañía de José, por decirlo así, solo estará compuesta por quienes reconozcan cuál es la verdadera riqueza, escuchar la voz de Dios. Ya conmigo, la verdadera riqueza es escuchar la voz de Dios. Otros ejemplos, Elías y Eliseo, profetas que tuvieron poder en la economía. Lo que yo les estoy diciendo acá tengo que demostrarles bíblicamente, ¿cierto? Ustedes quedan ahí y yo no. Elías y Eliseo, los dos, fueron usados en varias ocasiones para desatar la provisión de Dios. Y entonces sabemos cómo Elías hizo caer la lluvia que terminó con una sequía, ¿te acuerdas? Eliseo le dio a la viuda todo el aceite, ¿recuerdan? Yo les voy a dar las referencias bíblicas, todo el aceite que ella podía conservar para compensar su situación económica, ¿cierto? Era una viuda, bueno, conocemos la historia de la mayoría. Eliseo rompió la hambruna que pesaba sobre una ciudad llamada Samaria, ¿se acuerdan? Eliseo y el sitio de Samaria. Esa era una hambruna tan severa que la gente se estaba hasta comiendo los hijos. Lo de rata la palabra. Esto lo encuentras en segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 10, tome referencia. Y lee ahí, segunda de los Reyes 7, del 1 al 10. Entonces, viene el poder profético desatado sobre las finanzas. Y el Señor tiene una característica para los hijos. Una de las marcas preferidas del Señor es que además Él nos permite arruinar al enemigo. Uy, pastor, ¿cómo así? Es bíblico. La riqueza de los impíos se pasarán a ti. Y con la maldad que están actuando los enemigos con la riqueza, se les serán quitadas para llevar a su pueblo. Por eso tenemos que creer en eso. El Señor puede otorgar maná del cielo, agua de la peña. Puede dar muchos panes y peces, casi de la nada, eso está comprobado. Pero lo que le gusta más al Señor es entregarnos la riqueza de las naciones. Así como usted ve a un Señor que multiplicó los panes y los peces, Él es el proveedor y Él quiere que su pueblo se alinee en espíritu y en verdad y en su palabra. Y ojo, hermanos, creámoslo, para tomar la riqueza de las naciones. Esto es lo que viene para una iglesia por la cual viene el Señor. Asimismo está comprobado cómo sacó el Señor a Israel de Egipto. ¿Lo sacó pobre? No lo sacó pobre. La Biblia me relata que salieron con tanto que se llenaron de mamón e hicieron el becerro de oro. ¿Por qué iba Mamón ahí reinando? Porque había entre ellos envidia, codicia. Por eso terminaron haciendo eso. Y por eso mismo fueron tan rebeldes en el desierto y de 40 días pasaron a 40 años. Pero finalmente podemos ver que el Señor los sacó con riquezas. Les compensó, le pagó retroactivo, todo hizo que salieran. Moisés fue un legislador tremendo. Y Aarón, pero Moisés le dijo a Faraón, bueno, negociemos. Usted no nos va a sacar de aquí al desierto así como que tan así. Y todo lo que hemos trabajado, ¿qué? ¿Ve? Autoridad en la economía. Entonces Jesús, el ejemplo mayor en todo, en Mateo 17:27, nos da esa cita. Cuando Él extrae un denario de un pez. Él andaba con sus discípulos y le vienen y le dicen, ¿y tus impuestos? Y el Pedro debe impuestos. Entonces dice, saquen un pez que hay ahí. Dentro del pez haya puesto lo que era pagar ese impuesto. Un denario, un salario.
Entonces el Señor dio ejemplo pagando los impuestos. A César, ¿de quién es la moneda? ¿De qué cara está en la moneda? La de César. Bueno, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Porque le intentaban acercar como fuera. Entonces, el don profético será el recurso más grande para cambiar la balanza del poder económico en los últimos días. Pastor, qué locura, ¿cierto? Pero ustedes y yo somos locos. El don profético será el recurso más grande para cambiar la balanza del poder económico en los últimos días. Y acordémonos que cada monte tiene su cima. Los niveles del monte. Recuerda que en cada monte hemos ido estudiando. Entonces, en la cima del monte de la economía, gloria a Dios por la hermana, porque el Señor la va a multiplicar. En la cima del monte de la economía y la riqueza se encuentran naciones, instituciones y personas en la cima del monte. Por ejemplo, Estados Unidos, en naciones, ¿no? Están en la cima del monte de la economía. Son las potencias económicas. Solito. Gracias. Los hermanos que están ahí también pueden tomar típico. No se distraigan. Entonces, está Estados Unidos, o el grupo llamado los G8, ¿cierto? Canadá. Gracias, mi amada. Gracias. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia y el Reino Unido. Entonces, ellos representan el 65% de la economía mundial. El 65% en ellos, y tienen un bloque económico demasiado poderoso. Ellos están en la cima. El petróleo y todos sus derivados se encuentran también en esa cima. Los hombres más ricos del mundo, que ustedes saben quién son, tienen una gran influencia en este monte. Pero ojo, porque en este monte todo esto está sujeto a cambios repentinos y dramáticos, así como funciona la economía. De un momento a otro puede caer. Entonces, en la mitad del monte más abajo, podemos ver que hay, se encuentran las partes regionales de la economía y las partes locales. Ejemplo, hay una economía que se conecta mundialmente. El monte de la economía se conecta a nivel mundial. Entonces, los mercados de valores que podríamos decir son menos significativos, no están en la cima, pero están en la mitad, en la falda, la mitad del monte, pero pueden impactar el monte completo. O sea, tienen poder de todas maneras. Entonces se encuentra también en esos niveles los asesores financieros, ¿sí?, los que manejan los presupuestos locales de una nación o región o de una ciudad. Esto incluye los oficios de gobernadores, alcaldes, líderes locales. Esa influencia, aunque está ahí en la mitad, es una influencia que tiene no solamente un impacto local, sino que como está intercomunicado, tiene un impacto nacional. Como esté la economía en Bogotá, puede afectar toda la economía de Colombia. Como esté la economía en Colombia, también afecta a la economía de Latinoamérica. Y como se afecta la de Latinoamérica, la de Norteamérica y la de todo el continente americano, puede afectar la de todos los continentes. Entonces todo está interconectado y tiene una influencia a ese nivel. Puede afectar incluso a otras naciones. Y la Biblia nos habla sobre la economía constantemente. Ya hemos citado algunas de las citas bíblicas, pero quiero resaltar esta. Ageo 2, del 6 al 9. El Señor dice en esta palabra profética, a través de un profeta, como Ageo, que se encuentra Ageo en el contexto, aquí entre paréntesis les digo, de la reconstrucción de los muros, junto contemporáneo de más o menos Nehemías y Esdras,
cuando ellos están saliendo de ese oscurantismo y van a reconstruir los muros, se levanta un hombre como Ageo, otro como Zacarías. Ageo es contemporáneo a Zacarías, y dice el Señor a través de él: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hoy quiero darte esa palabra también a ti. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y esto es sobre nuestra nación de Colombia también. Amén. Por eso nosotros, la iglesia que tenemos la autoridad, debemos creerlo y ejercerlo. Babilonia será conmovida hasta que caiga, pero toda la riqueza permanecerá, porque la riqueza es del Señor. Y ves, el Señor lo entrega a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? No debemos nunca acudir al Señor motivados por el afán de riqueza. Ojo con eso. Porque es que nosotros debemos buscar al Señor el corazón, y todo lo demás vendrá añadido. Amén. Entonces, acuérdense, hermanos, a medida que el anticristo vaya a forzar la dependencia de su marca económica de la bestia, que puede no ser una marca como tal, aunque se están dando ya sellos y marcas y chip y todo eso, pero la marca podría estar más en el corazón, y la marca podría ser la misma codicia, la marca del diablo, la marca de Mamón. Entonces, hermano, ya le digo, a medida que el anticristo fuerce la dependencia de la marca económica de la bestia, Dios, ojo, Dios revelará que el oro y la plata le pertenecen a él, y se lo revelará a su iglesia, a sus hijos. Entonces, solo los necios, ojo con eso, solo los necios serán engañados temporalmente por la bestia. No le corresponde a usted ni a mí, porque somos hijos de Dios entendidos y no nos vamos a desviar. Por eso es importante permanecer firme. Dígame, hermano. Todo lo que pase, que esté previsto y que estén intentando. Habrá muchas cosas que intentarán y no podrán. Y habrá otras cosas que intentarán y lo lograrán. Pero aún en medio de una tercera guerra mundial, de un caos, de una persecución, de lo que venga, la iglesia del Señor resplandecerá y será guardada, hermanos. Y el Señor hará que la iglesia sea más valiosa en medio de la prueba. ¿O sí o no? ¿Ustedes no han pasado pruebas? ¿Cuántos de los que están aquí han pasado pruebas? De los que están ahí, usted ha salido victorioso en esa prueba. Y cuando uno pasa una prueba, sale más fuerte, porque así funciona en el reino. La iglesia será probada, y la iglesia verdadera no se esparcirá. Habrá muchos que se quedarán en el camino, pero nosotros procuraremos estar, y el Señor dice: y serás salvo tú y tu casa. Por eso no debemos desmayar, y aun cuando venga ese caos. Entonces dice la palabra del Señor, allí hay unos ejemplos muy claros, que al Señor no le agradan las riquezas deshonestas, ¿no? Tome nota de eso y después lo lee. Malaquías 2, del 2 al 3. Malaquías 2, del 2 al 3. Y tranquilos que como esto les queda aquí la referencia en el material, ahora el hermano les va a entregar, les va a pasar el material, tanto de la clase pasada como de esta. Malaquías 2, de 2 al 3. Sí, y quiero ir terminando con esto. Y dice la palabra de Dios en Juan 2, 13 al 18. Juan 2, 13 al 18. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Identifique ahí, bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas, los cananeos, ¿sí? Estaban allí sentados.
Usted sabe que habían vuelto esto un negocio, ¿cierto? Y haciendo un azote de cuerdas, cogió el Señor un rejo, mejor dicho. Echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Eso fue así. Eso está escrito. Y eso fue como que muchos no entendieron. Los que vendían bueyes y ovejas y palomas fueron echados del lugar. Pero el texto especifica a quienes fueron objeto. Ojo lo que les voy a decir, aquí hay una perla. Quienes fueron objeto de las palabras más duras de Jesús. A los que vendían palomas. Las palomas son una imagen profética del Espíritu Santo. Piensen esto, man. Entonces, puede ser un símbolo de una unción específica de Dios. Y la estaban vendiendo. En otras palabras, estaban vendiendo el don del Espíritu Santo. El Señor está diciendo que vendrá a juzgar a aquellos que comercien con la unción, con el don, con la fe. Porque esto es profanar su santo templo. Entonces no estoy diciendo con esto que en una iglesia no pueda haber una librería, no puede haber algo que sostenga una cooperativa. Se necesita, es la economía. No hay nada malo en vender libros, revistas, cosas similares. Pues en sí mismo no es que estemos diciendo, esto lo voy a hacer para lucrarme, no. Sostener la obra. Claro, porque está cobrando lo que Dios le dio. Ahora, es diferente que uno, por ejemplo, a usted le puede pasar. Es diferentísimo. Usted ahora por alguien y alguien le dice, hermana, mire, tenga para el bus. Eso es otra cosa. Pero si usted llega y dice, oiga, yo voy, pero me hablo del taxi. Eso es un hilo muy delgado. Ojo con eso. Sí. Una cosa es que a usted voluntariamente alguien lo bendiga. ¿Sí? Es diferentísimo. Y es lo mismo funciona el ministerio. Entonces no es malo de pronto decir, vamos a sostener la obra con esto y esto y esto. El paso es muy pequeñito. El paso que va de ofrendar recursos que pueden ser, ¿sí?, a comerciar con el Espíritu Santo. Es un paso muy pequeño y muy fácil de dar. Sí. Entonces, para ir a orar por un enfermo, el costo. Lista de precios. Orar por el enfermo, 400. Sí, exacto. Ahora, miren ese ejemplo. Jesús hacía milagros, iba de pueblo, pero sí había unas finanzas. Eso es diferente. Y sí había personas que le decían, mira, Lidia es una mujer comerciante de púrpura, dice, ayudó y muchos ayudaron. Entonces no quiere decir que no pensemos en tener unas finanzas. No estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo que la obra no necesite ser sustentada, claro, pero aquí estoy hablando del corazón. Cuando esto ya cambia, entonces pues, pasamos de un método aceptable de distribución, de alguna forma o negocio para sostener la obra, la fundación, lo que sea, o nosotros mismos, porque el obrero es digno de su salario, pero podemos cruzar esa línea y nos volvemos mercaderes, o sea, cananeos, de la unción y nos colocamos en una cosa que se llama la línea de fuego del Señor y Él coge el látigo y saca y se fuera. Eso es complicadísimo porque el Señor es amor, pero también fuego consumidor.
Entonces Jesús siempre nos advirtió del engaño de las riquezas y debemos salir de Babilonia o vamos a sufrir ese flagelo. Ya, gracias mi mamá, gracias por avisarme. Entonces, para tener en cuenta, hay que proceder siempre a tener influencia sobre quienes poseen los recursos, sí, influencia del reino, como José. Él tuvo influencia sobre el faraón, pero los recursos no eran de José, eran del faraón y él se los administraba. Esto es para los hijos de Dios también. Entonces, ya sea que alguien use los recursos propios o sea mayordomo de la riqueza de alguien, usted será un buen administrador, porque usted está guiado por Dios. Cuando sea que el deseo de las ganancias sea superior al deseo del reino que vendrá, entonces la persona no va a poder ser usada en este monte. Usted debe, primero que todo, poner su vida en la mano de Dios y anhelar la presencia del Señor. Y obviamente la estrategia en este monte es la oración y la acción. La oración orando por el sistema económico mundial, ¿sí? También es un campo muy amplio, obviamente, pero orar también por las iniciativas de muchos empresarios, microempresarios que están surgiendo, que para que surjan nosotros mismos o ellos, por directrices proféticas de nosotros, ¿sí?, hacia el empresario, hacia la gente del reino que va a hacer empresa o está en empresa. Entonces, entre más nos sintonicemos con Dios, mejor sabremos cómo orar sobre la economía de una nación y del mundo. La acción, además usted sabe que la oración va acompañada de acción, penetrar todos los frentes que en este momento se encuentran en la cima del monte de la riqueza. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Hacer surgir nuevos bienes, nuevas fuentes de energía, prácticas de negocios, apoyar a las personas, a las organizaciones que ascienden en este monte. El Señor está trabajando para remover todo lo que pueda ser conmovido. Entonces, están listos para entrar a sustituir lo que Dios haya desplazado. Estar listos para entrar a sustituir lo que Dios haya quitado. Dios sacó a un impío de ahí, usted esté listo para estar preparado. Así en todos los montes. Y quienes tengan entendimiento del reino en esta área, verán entonces que con el tiempo, todo lo que viene, hacer organizaciones benéficas y ayuda, tendrán un gran privilegio de autoridad. Dios nos dará la sabiduría para avanzar en este monte. Bueno, mis amados, ahí entonces, como les dije, queda el material. Dios los bendiga, Dios los guarde, el Señor esté con ustedes. Gracias a todos los hermanos que han estado también ahí conectados, les bendecimos y llegará el material para todos ustedes también.